Estimados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, y después de algún tiempo me es grato poder dirigirme a ustedes para compartir el tema de esta mañana, que lleva el lema Mujeres bajo la guía del Señor, y como tema incredulidad de la mujer. Les habla su hermano en Cristo, Óscar Suárez, desde México, y tenemos como texto base para esta reflexión de este tema el pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 18, que va desde los versos 9 al 13, pero me voy a permitir leer en el capítulo 18 el verso 1 y verso 2, que dice así: promesa del nacimiento de Isaac. Capítulo 18, verso 1: Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró a tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. En esta primera lectura, para ponernos en contexto de lo que es los versos 9 al 13, encontramos que el relato de la palabra nos dice que después que Jehová Dios prometió a Abraham un hijo, una descendencia muy numerosa, pasado algún tiempo se le aparece nuevamente Jehová Dios por medio de estos visitantes a Abraham. Y llegamos así al verso 9, cuando estos varones hubieron comido, hubieron disfrutado de la hospitalidad de Abraham y Sara y sus sirvientes, y entonces tomaron la palabra y preguntaron, verso 9, después le preguntaron a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él, Abraham, respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo el varón: de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara ya le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros, pensando: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que él dará luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos aquí el relato de la bendita palabra de Dios, que nos pone en el marco necesario para que reflexionemos en unos breves minutos acerca de este tema que tiene por lema Mujeres bajo la guía del Señor, y tema incredulidad de la mujer, que tiene como objetivo comprender los momentos especiales en los que Dios nos usa, permitiendo ser instrumentos para bendición de su obra, y no caer en el negativismo o el conformismo. Entonces, mis hermanos, si bien el tema podríamos centrarnos específicamente en lo que toca a la incredulidad de la mujer, ya que ese es el tema, pero ese es un tema que abarca al ser humano en su totalidad. El texto de Génesis nos dice, nos relata, nos comparte el escritor inspirado la actitud que tuvo Sara. Yo me permitiría decir y compartirles, mis hermanos y hermanas,
del grupo edificado a la palabra y oyentes de este grupo también, que nosotros en este contexto en el que vivimos, en este siglo en el que vivimos, tenemos ciertas ventajas. ¿En qué respecto me refiero a esto? Bueno, si nos remontamos al contexto de Abraham y Sara, hace cientos de miles de años atrás, ellos no tenían una palabra revelada, al menos como nosotros la tenemos. Ellos no tenían un conocimiento de Jehová Dios con la revelación última y perfecta, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación de Dios hecho carne en Cristo Jesús. Ellos contaban con algunas desventajas, si podríamos tomarlo así. Entonces yo me permitiría decir que Sara tuvo una actitud carnal, diríamos nosotros, sí, pero a la vez una actitud lógica. ¿Y por qué me permito decir lógica? Porque ella no tenía un conocimiento de Jehová Dios como nosotros lo tenemos. Ella no tenía un volumen sagrado de las Escrituras en donde ella pudiera leer acerca de los relatos de las maravillas de Jehová, acerca de los milagros de Jesús y acerca de las manifestaciones del poder de Dios, la obra poderosa del Espíritu Santo con sus milagros, maravillas y señales hechas por los apóstoles posteriormente a Jesús y la historia del cristianismo posterior. Entonces, la actitud de Sara es una actitud comprensible. Dice ella, siendo yo vieja, avanzada de edad, ¿acaso tendré deleite con mi esposo también siendo un hombre avanzado en edad? Y es entonces que ella se permite tener ese momento de incredulidad, de duda. Y dice el texto bíblico que acabamos de leer, que ella se ríe para sus adentros. Y lo más sorprendente es que el varón, que luego se describe como Jehová, conoce. Eso nos señala que es un ser divino. No queda duda que es un ser divino, que es la divinidad manifestada en forma visible, o al menos en la forma en que ellos pudieran haberla podido apreciar. Porque ese ser divino conoce. El texto dice que ella se rió para sus adentros. Entonces queda descartado el hecho de que ella se haya reído a carcajadas o de una forma muy expresiva, que haya sido muy evidente. Pero ella se ríe para sus adentros. Y ese ser divino que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve, lo percibe. Y es ahí donde él exclama y dice, entre otras palabras, ¿acaso hay algo imposible para Jehová? Por lo tanto, a mi regreso, a la vuelta de un año, Sara tendrás un hijo. Es la confirmación de la promesa, nuevamente, que Dios le había hecho a Abraham ya tiempo atrás, y que ahora específicamente le hace a Sara. Y yo podría entender y comprender que Sara terminó con esa actitud de incredulidad, terminó con esa actitud de duda, porque ese ser divino le reafirmó nuevamente la promesa. Entonces, mis hermanos y hermanas, la incredulidad en la mujer puede ser producto o a raíz de diversas circunstancias. Yo me permitiría también leer un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, a partir de los versos 17, si bien todo el capítulo 11 está en el contexto, y es ahí donde se relata la enfermedad y la posterior muerte de Lázaro, el amigo de Jesús, y sus hermanas desconsoladas, sus hermanas esperando la llegada del Señor Jesús. Jesús se tarda y Jesús llega, y dice el relato del Evangelio que Jesús llega 4 días después, cuando Lázaro ya estaba en la tumba. Y el texto nos narra y nos dice que el primer reclamo que le hacen sus hermanas, primero una de ellas y posteriormente la otra, el reclamo que le hacen es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto.
Y el Señor Jesús le dice a su hermana de Lázaro, tu hermano resucitará. Y ella exclama y dice, sí, Señor, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Pero Jesús le dice, no, tu hermano resucitará. Y posteriormente nosotros leemos el relato que nos narra de que Jesús resucita a Lázaro, lo levanta de los muertos. Podríamos nosotros también podríamos nosotros también comprender la actitud de aparente incredulidad que tuvo esta mujer, la aparente actitud de incredulidad que tuvo esta mujer cuando le dice al Señor Jesús, es que si tú hubieras estado aquí. Dice a partir del verso 17 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, me voy a permitir leer, donde dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y verso 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? A forma de pregunta le hace a Marta. Y ella le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En este relato entonces podemos ver un momento de incredulidad de Marta. Quizá por el dolor, quizá por la decepción, podríamos interpretar también, porque envían mensaje a Jesús diciéndole, Lázaro, el que amas, está enfermo. Y Jesús aún se tarda 4 días más. Y Lázaro muere. Podría yo interpretar y comprender que Marta tiene ese sentimiento de aparente incredulidad. Tiene ese sentimiento de manifestar cierta duda. Y aunque ella confiesa que cree que Lázaro, que su hermano, será levantado en la resurrección final, en cierta manera también no cree que Jesús pueda hacer algo más con su hermano ya muerto. Son momentos de aparente incredulidad. Y digo aparente incredulidad porque para quienes conocemos a Dios, para quienes tenemos una relación personal de fe con Dios el Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos la certeza de que Dios es fiel. Tenemos la certeza de que Dios a sus promesas nunca faltará. Tenemos la certeza de que Dios está en compañía, pero las circunstancias, los momentos de la vida, los trajinares de la vida, pueden llevarnos en determinados momentos a tener esos momentos de flaqueza, esos momentos que manifestamos cierta duda, cierta incredulidad ante el poder de Dios, ante los milagros de Dios, ante la obra de Dios. Y nuestro Dios comprende, así como comprendió a Sara, aquel varón que se describe como Jehová, en ese diálogo con Abraham y con Sara, así como comprendió a Sara en ese momento de incredulidad, en ese momento en que ella exclama para sí, en voz quizás no audible, pero que ese ser divino sabe y conoce su corazón y su sentir de ella, así como ella exclamó para sus adentros, ¿acaso tendré yo deleite con mi esposo? Parafraseando el texto podríamos decir nosotros, Sara dijo, esto no puede ser posible, esto es algo absurdo. ¿Cómo es que voy a dar a luz un hijo? Voy a darle a luz un hijo, voy a darle descendencia a mi esposo, a mi señor, como le llamaba ella a Abraham, siendo yo vieja. Dios comprende,
la actitud del corazón. Dios comprende los momentos y los tiempos en los que atravesamos por momentos de incredulidad, por momentos en los que, si bien nosotros somos conscientes en el fondo de nuestro corazón, somos conscientes que Dios es real, que Dios está, que Dios tiene poder, que Dios cumple promesas, pasamos por momentos que ensombrecen esa relación que tenemos con Dios. Y esto le pasa no solamente a la mujer, sino también a todo ser humano en general. Entonces, nosotros tenemos que comprender los momentos especiales en los que Dios nos está permitiendo ser instrumentos para bendición de su obra y no caer en el negativismo del conformismo. Conformismo entiendo que es en el aspecto de quedarnos en una actitud de pasividad y no movernos hacia las promesas de Dios, no movernos en fe y permitir que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en nosotros. Así es que mis estimados hermanos, yo creo que nuestro Dios es un Dios que entiende y comprende perfectamente nuestro caminar. Es un Dios que está guiando nuestros pasos y está guiando nuestro caminar hacia los propósitos de bendición que Él tiene para nosotros, permitiéndonos trabajar y contribuir en su obra a favor de su reino, porque esa es la encomienda que nos ha dado. Es algo realmente maravilloso, saber y entender que Dios nos utilice como instrumentos para su obra, para su gloria y para su honra. Y unas preguntas que nosotros podemos hacernos para reflexión también es, ¿será que somos importantes para que los planes de Dios sean efectivos dentro de su obra? Afirmativamente podemos responder desde la fe y desde esa relación personal que Dios nos regala en Cristo Jesús, en esa máxima revelación que Él nos ha dado que es en Cristo, podemos responder afirmativamente, sí Señor, heme aquí, aún en medio de mis debilidades, aún en medio de mis flaquezas, dispuesto estoy a servirte y a contribuir para que tus planes se hagan realidad y tu obra cobre sentido en nuestras vidas. Otra pregunta de reflexión también. ¿Qué pecados se manifiestan cuando es más fuerte el espíritu de incredulidad en nosotros que el espíritu de fe positiva? Podemos responder a esa pregunta de reflexión, que el pecado más común que se manifiesta cuando nosotros tenemos un espíritu de incredulidad en contraposición a un espíritu de fe positiva, es que nosotros nos conformamos a una fe pasiva, a una fe que en definitiva no obra, y como dijera Santiago, la carta de Santiago, la bendita palabra de Dios, es una fe que finalmente es una fe muerta, porque no demuestra en nuestra vida que Dios esté obrando poderosamente. Nosotros dejamos de contribuir a la obra de Dios, porque caemos en una actitud pasiva, conformista, y nos dejamos arrastrar por el peso del pecado. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Y hacer lo bueno es contribuir activamente en la obra de Dios. No quedarnos estancados en nuestros fracasos que podamos tener. No quedarnos estancados cuando a veces pecamos, porque pecamos. Pero tenemos que confiar en la gracia maravillosa de Dios, que es vasta y suficiente. Confesar, como dice Proverbios, confesar nuestro pecado, no encubrirlo, y apartarnos y alcanzar esa misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que entonces siempre nos mueva un fervoroso espíritu de fe positiva, de fe que obra, diría yo, de una fe viva que obra y que contribuye activamente en la obra del reino de Dios. Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús,
Quiera Dios, es mi oración, que Dios use nuestras vidas, que Dios use vuestras vidas y que seamos bendecidos ricamente dentro de la obra de su reino. Les saluda a su hermano en Cristo, entrañablemente en el amor de Jesús, deseando que esta palabra sea una palabra que lleve ánimo e edificación a cada uno de vosotros. Les saludo en la paz de Cristo y sean bendecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros.